Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de estática en el tema de equilibrio de la partícula, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 2.49 de libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática, del Bieran Johnson de la 9ª edición. Bien, vamos a leer lo que es el enunciado. Nos dice, las fuerzas P y Q se aplican al componente de una pieza de ensamble de avión, como se muestra en la figura. Si se sabe que P es igual a 500 libras y Q igual a 650 libras y que la pieza de ensamble se encuentra en equilibrio, determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre la varilla A y B. Bien, antes de iniciar a resolver el ejercicio hay que ver lo que tenemos. Aquí tenemos dos varillas, está A y B. Debemos de calcular las dos fuerzas que tenemos aquí, FA y FB. Aquí podemos ver que FB está totalmente horizontal hacia la derecha y la varilla en A está inclinada con un ángulo de 50 grados respecto horizontal, ¿sí? Que sería la fuerza en A. Tenemos aquí P y Q. P está totalmente vertical hacia abajo y Q está inclinada con un ángulo de 40 grados respecto a la vertical. Es muy importante ubicar estos ángulos que nos proporciona aquí el ejercicio. Algo que también es muy importante es ubicar nuestro marco de referencia. Por aquí ya lo tengo. Y nuestro marco de referencia nos dice que para las fuerzas o cargas que estén en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las que están a la izquierda le corresponde un signo negativo. Y para las cargas o fuerzas que estén en el eje Y hacia arriba también le corresponde un signo positivo. Igual, caso contrario, las que ven hacia abajo, un signo negativo. ¿Sí? Aquí en función de este marco de referencia que acabo de marcar, podemos ver que FB, que es una incógnita, va hacia la derecha en el eje X. Esta va a ser positiva. La fuerza en A, por su posición, tiene una componente en el eje X y una en el eje Y. La carga P está totalmente hacia abajo en el eje Y. Y Q también tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Esto en función de nuestro marco de referencia que tenemos aquí. Listo, entonces ya podemos iniciar a resolver el ejercicio. Y bueno, para este ejercicio voy a hacer uso de mis dos ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Pero debemos ubicar cuál es la primera ecuación que vamos a utilizar. Y para este ejercicio la primera que voy a utilizar va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Podemos ver que aquí en el eje Y únicamente tenemos la carga P, la componente de Q en el eje Y. ¿Sí? Esta debemos descomponer en el eje Y. Y la fuerza en A, que es nuestra incógnita, en el eje Y, su componente. Entonces tenemos una incógnita y una ecuación. Así que podemos resolverlo sencillo. Y si hiciéramos primero sumatoria de fuerzas en el eje Y, sería complicado, porque en el eje X tenemos dos incógnitas, FB y la componente de FA en el eje X, y la carga Q, que esa sí la conocemos. Entonces tendríamos dos incógnitas y una sola ecuación. Se complicaría resolverla de esa manera. Entonces primero voy a calcular FA y voy a hacer uso de mi ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Primero voy a marcar la carga P. Esa está hacia abajo, entonces le corresponde un signo negativo. Y P tiene un valor de menos 500 libras. Listo, la siguiente que voy a indicar va a ser la componente de Q en el eje Y. Para calcular esa componente debemos multiplicar Q, que tiene un valor de 650 libras, por el coseno de 40 grados. Y esa componente también va hacia abajo, entonces también le corresponde un signo negativo. Entonces menos la carga Q, que tiene un valor de 650 libras, por el coseno de 40 grados. Listo, y finalmente voy a indicar la componente de la fuerza en A en el eje Y. Y para eso va a ser la fuerza en A por el seno de 50 grados, o bien por el coseno de su ángulo complementario, que serían 40 grados. ¿Sí? 40 grados más 50 grados son 90 grados, el ángulo recto que tenemos aquí entre el eje X y el eje Y. Y esa componente de la fuerza en A en el eje Y va hacia arriba, entonces aquí le corresponde un signo positivo. Va a ser más la fuerza en A, que es nuestra incógnita, por el coseno, yo lo voy a marcar coseno, de su ángulo complementario, que serían 40 grados. Aquí pueden marcarlo ustedes como quieran, coseno de 40 grados o seno de 50 grados. Y al multiplicar coseno de 40 grados por FA, así ya tenemos su componente de la fuerza en A en el eje Y. ¿Sí? Y podemos ver que son todas las cargas que están en el eje X, por lo tanto mi ecuación la podemos igualar a 0. Y de aquí, bueno, nada más tenemos un incógnito, que es FA. Y primero voy a simplificar mi ecuación y al hacer esta operación notaré un valor de menos 998 libras. Más la fuerza en A por el coseno de 40 grados. Esto es igual a 0. Y de aquí podemos despejar la fuerza en A.
Y eso nos quedaría de la siguiente manera. La fuerza en A va a ser igual a... Aquí los menos 998 libras están restando, pasarían a segundo término con su operación inversa, que sería sumando. Va a ser 998 libras positivas. Y aquí el coseno de 40 grados está multiplicando la fuerza en A. Esa pasaría a segundo término con su operación inversa, que sería dividiendo. Listo. Y al hacer esa operación, FA nos daría un valor de 1302.8 libras. Listo, entonces ya tenemos la fuerza en A, la fuerza que hay en la varilla A. Y ahora nos falta calcular FB. Y para calcular FB voy a utilizar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Y eso quedaría de la siguiente manera. La primera carga o fuerza que voy a indicar es FB. Esa, como lo mencioné, va hacia la derecha en el eje X, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser FB, que es mi incógnita, positiva. La siguiente que voy a indicar va a ser la componente de la carga Q que esté en el eje X. Así que debemos descomponer esa carga Q que tiene un valor de 650 libras. Y para descomponer el eje X va a ser Q por el seno de 40 grados o por el coseno de su ángulo complementario, que serían 50 grados. Igual voy a marcarla con el coseno de 50 grados. Y esa componente de Q en el eje X va hacia la derecha también, por lo tanto también le corresponde un signo positivo. Entonces es más 650 libras por el coseno de 50 grados. Bueno, aquí voy a analizar esta parte por si alguien no logra visualizarlo, y es que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Aquí en esta parte tenemos un ángulo recto, son 90 grados, y aquí tenemos 40 grados, que es el ángulo que tiene la carga Q respecto a la vertical. Por lo tanto, aquí tenemos 50 grados, que sería su ángulo complementario. Sí, entonces para descomponer Q sería Q por el seno de 40 grados o por el coseno de 50 grados. ¿Sí? Espero se logre visualizar eso sin problema. Bueno, continúo. Y la última que voy a indicar va a ser la componente de la fuerza en A que esté en el eje X. La fuerza en A ya la calculamos, tiene un valor de 1302.8 libras. Pero yo únicamente necesito su componente en el eje X. Así que voy a descomponerla multiplicando por el coseno de 50 grados. Y esa componente de la fuerza en A, en el eje X, va hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí le corresponde un signo negativo. Entonces sería menos 1302.8 libras por el coseno de 50 grados. Listo, y son todas las cargas o fuerzas que están en el eje X. Entonces mi ecuación ya puedo igualarla a 0. Aquí al simplificar toda esta parte, nos daría un valor de menos 419.6 libras. Pero al pasar al segundo término pasaría con su operación inversa. Pasaría sumando. Entonces quedaría de la siguiente manera. FB va a ser igual a 419.6 libras. Listo, entonces ya también tenemos la fuerza en la varilla B. Listo, fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo, pero sí es muy importante saber descomponer las cargas o fuerzas en sus respectivos ejes. ¿Sí? Esto para poder indicarlas bien en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacernos algunos comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.